Muy buenos días a todos, feliz día del Señor, contentos de estar aquí un domingo más para celebrar sus promesas, recordarlas mientras cantamos y mientras escuchamos la enseñanza de la palabra de Dios y también mientras nos animamos los unos a los otros aquí en este lugar dedicado para su adoración a Él, para su adoración comunitaria. Así que seguimos, vamos a Éxodo, estamos en esta serie, vamos a terminar hoy el capítulo 30, de acuerdo a nuestra división, según las Biblias, nos faltarían después de aquí 10 capítulos, así que, pero no precisamente 10 domingos. Así que, como pueden ver, estamos terminando el libro de Éxodo después de más de un año. Estén orando. Lo más seguro es que vayamos después para el Nuevo Testamento, a otro libro. Por ahí le estaremos anunciando qué libro será o qué carta estaremos estudiando y permanecer allí un tiempo también estudiando la palabra de Dios y recordando sus promesas. Así que vamos a Éxodo entonces, para seguir en esta serie, nuestro Dios libertador. Y quedamos en el capítulo 10, versículo 10, vamos al versículo 11 entonces. La semana pasada estuvimos hablando acerca de el altar de incienso. Estamos en esta parte del mobiliario del tabernáculo y de su servicio también con los sacerdotes que ya hemos mencionado. Y vamos a seguir en esto hasta el final de Éxodo en el capítulo 40, cuando ya es la instalación oficial del servicio y el uso de todos los muebles del tabernáculo hasta el final. Me siguen entonces allí con sus ojos y corazones. Versículo 11 en adelante, el Señor habló también a Moisés y le dijo: cuando hagas un censo de los israelitas, para contarlos, cada uno dará al Señor un rescate por su persona. Cuando sean contados, para que no haya plaga entre ellos, cuando los hayas contado. Esto dará todo el que sea contado medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 geras, medio ciclo es la ofrenda al Señor. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda al Señor. El rico no pagará más, ni el pobre pagará menos. Del medio ciclo al altar de la ofrenda al Señor, para hacer expiación por sus vidas. Tomarás de los israelitas el dinero de la expiación y lo darás para el servicio de la tienda de reunión, para que sea un recordatorio para los israelitas delante del Señor como expiación por sus vidas. El Señor habló a Moisés y le dijo: harás también una pila de bronce con su base de bronce para el lavatorio, la colocarás entre la tienda de reunión y el altar, y pondrás agua en ella. Con ella se lavarán las manos y los pies a Aarón y sus hijos. Al entrar en la tienda de reunión se lavarán con agua para que no mueran. También cuando se acerquen al altar a ministrar para quemar una ofrenda encendida al Señor, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Será estatuto perpetuo para ellos, para Aarón y sus descendientes por todas sus generaciones. El Señor habló a Moisés y le dijo: toma también de las especias más finas de mirra fluida, 500 ciclos, de canela aromática, la mitad 250, y de caña aromática 250, de acacia 500 ciclos, conforme al ciclo del santuario, y 3.7 litros de aceite de oliva. Y harás con ello el aceite de la santa unción, mezcla de perfume, obra del perfumador, será aceite de santa unción. Y con él ungirás la tienda de reunión y el arca del testimonio, la mesa de todos sus utensilios, el candelabro y sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la pila y su base,
Los consagrarás y serán santísimos, todo aquello que los toque será santificado. Y ungirás a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que me sirvan como sacerdotes. Y hablarás a los israelitas diciendo: este será aceite de santa unción para mí por todas sus generaciones. No se derramará sobre nadie, ni harán otro igual en las mismas proporciones. Santo es y santo será para ustedes. Cualquiera que haga otro semejante, o el que ponga de él sobre un laico, será cortado de entre su pueblo. Entonces el Señor dijo a Moisés: toma especias, extracte uña aromática y gálbano, especias con incienso puro, que haya de cada una igual peso. Con ello harás incienso, un perfume, obra de perfumador, sazonado, puro y santo. Y molerás parte de él muy fino, y pondrás una parte delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me encontraré contigo. Santísimo será para ustedes. Y el incienso que harás, no lo harán en las mismas proporciones para su propio uso, que será santo para el Señor. Cualquiera que haga incienso como este, para usarlo como perfume, será cortado de entre su pueblo. El título de la enseñanza de hoy es perpetuamente. Perpetuamente, ese es el título. Si yo le preguntara a ustedes, ¿cuántos años usted cree que debe gobernar el presidente? ¿Cuántos años? ¿Qué usted me respondería? Bueno, quizás la mayoría me respondería 4 o 5 años, no más. No más. No queremos presidentes, ni ningún servidor, sería la respuesta, ningún servidor público, ni partidos políticos que se perpetúen en el poder. No queremos eso. Eso es mal visto en la sociedad, algo negativo. Lo que es bien visto es lo contrario, ¿no? Democracia, elecciones cada cierto tiempo y todo lo demás. Ahora, como ustedes saben, como ya hemos estado viendo, por orden de Dios, la tribu de Leví, Aarón y sus hijos y sus descendientes, en este caso específico, llevaría el sacerdocio perpetuo, para siempre. Las tribus, recuerden que eran 12 tribus, las tribus no se turnaban para que todo fuera justo, ¿no? Y para que cada tribu entonces tuvieran la oportunidad de ver a Dios en el santuario. No había esa democracia. Dios no había establecido ese tipo de gobierno en el sacerdocio, democracia, ¿no? La tribu de Leví, Aarón y sus descendientes tenían el monopolio del sacerdocio por orden de Dios. Eso parece una buena noticia para los levitas. La mala noticia es que, como ya sabemos y como ya hemos mencionado, y como ya todos sabemos acerca de lo que es el Evangelio, es que realmente el sacerdocio de los levitas no fue establecido por Dios para durar por toda la eternidad. No fue así. La semana pasada leímos ya en la sección anterior, donde decía que el incienso debía quemarse perpetuamente. Y no es primera vez que leemos estas palabras o que las escuchamos en el contexto de Éxodo, pero sabemos en un contexto limitado, como también mencionamos la semana pasada, que perpetuamente estaba limitado a la existencia del tabernáculo que construyeron los israelitas, hasta que existiera. Perpetuamente, hasta que existiera. Igual que todo el mobiliario, como por ejemplo el arca del pacto, ¿se acuerdan? Que se perdió y nunca más se ha encontrado. Y por lo que vemos en la historia, Dios no tenía ni tiene ninguna intención de que se recuperara el arca, tampoco. Ese no es el plan de Dios. Ya eso dejó de ser. ¿Por qué? Bueno, porque hay un tabernáculo, el verdadero tabernáculo que es para siempre.
y que ya hemos mencionado aquí muchas veces, el verdadero tabernáculo que es para siempre, donde Jesús es el sumo sacerdote para siempre. Y así como Aarón y sus hijos, sus descendientes, los levitas, tenían el sacerdocio perpetuo de la maqueta del tabernáculo que estaba ahí en el desierto y después del templo, Jesús es el sacerdote para siempre. Y por eso nosotros, sus descendientes, seremos, número 1, perpetuamente sacerdotes. Número 2, perpetuamente limpiados. Y número 3, perpetuamente separados para Él. Y esas son las 3 verdades que vamos a ver en esta porción. Número 1, perpetuamente sacerdotes, perpetuamente limpiados. Y número 3, perpetuamente separados. Vamos a ver la primera sección, perpetuamente sacerdotes, versículos del 11 al 16. Ya leímos, y aquí se había establecido una recolección de un impuesto, ¿no? Era un censo, se le llama aquí en esta sección. Y parece que este censo llegó a ser establecido una vez al año. En el libro de Números, lo pueden leer después, se dan más detalles con respecto a este censo. Los niños no debían ser contados, ni las mujeres, ni los ancianos. Parece que solo los que podían ir a la guerra debían ser contados. Pero este censo, como leímos, tenía un propósito mayor que ir a la guerra. ¿Cuál era? Pagar un autorrescate. Pagar un autorrescate. Cada uno debía ser rescatado. Ahora, ¿rescatado de qué? ¿Rescatado de qué? Bueno, la respuesta a esa pregunta es contestada al saber dónde iba el dinero que se recogía para el rescate. ¿A dónde iba? Al mantenimiento del tabernáculo. Allí iba. El medio ciclo que se recogía. Al mantenimiento del tabernáculo. Como ya ustedes saben, ellos habían recogido telas, pieles, por orden de Dios, metales, oro, bronce, todas estas para la construcción del tabernáculo, pero incienso, aceite y todo lo demás, pero con el tiempo las cosas se iban deteriorando, por supuesto, como es lógico. Entonces Dios añade una segunda fuente de ingreso, medio ciclo, como rescate o expiación de cada uno de los contados, para, otra vez, el mantenimiento de los sacerdotes, del tabernáculo. En otras palabras, hermanos y hermanas, en otras palabras, pagar, esta es la verdad, pagar por no servir presencialmente en el tabernáculo. Pagar por no servir presencialmente en el tabernáculo. El servicio en el tabernáculo, ustedes saben que estaba limitado ¿a quién? A Aarón y sus descendientes, los levitas. No todos podían ser sacerdotes allí adentro del tabernáculo, aunque todos debían serlo, ya que ese era el propósito de Dios. Como ya lo hemos leído, Dios quería formar una nación de sacerdotes, donde todos fueran sacerdotes, no solamente una tribu. El propósito de Dios era una nación santa, y eso también lo vemos lo leemos en el Nuevo Pacto. El apóstol Pedro lo dice, que somos una nación santa, un real sacerdocio. ¿Cuál es el plan de Dios entonces para que ellos sirvan en el tabernáculo? Pagar el rescate. Pagar ese rescate. Esto es como cuando Dios le dijo a Moisés, ¿se acuerdan? Éxodo 13:13. En Éxodo 13:13, que Dios le dijo a Moisés que todos los primogénitos varones eran de él. Dios reclama la vida de todos los varones primogénitos para él, son suyos. Pero que cada padre lo rescataría con una ofrenda. 13:13, todo primogénito de hombre de entre tus hijos lo redimirás, o sea, lo rescatarás.
ofreciendo algo en lugar de él. Entonces Dios tiene el derecho de reclamar la vida de los hijos, hombres primogénitos para él, pero daba la opción de que los padres los liberaran a cambio de otra ofrenda. Y cuando se dice que Dios reclama sus vidas, era que ellos debían ofrecer sus hijos supuestamente en sacrificio a él. Pero no sería así, porque entonces ellos tenían que rescatarlos ofreciendo una ofrenda en lugar de sus hijos. Como los hijos entonces no iban a estar allí en el altar, entonces tenían que reponer, dar en lugar de. Es lo mismo aquí, sucede lo mismo aquí. De la misma manera, todos deberían ser parte del tabernáculo, pero eran rescatados de esa obligación al pagar medio ciclo, este impuesto anual. Es como cuando se organiza la obra misionera para otros países, ¿se acuerdan? Que no todos pueden ir para allá, pero todos sí podemos estar allá. ¿Haciendo qué? Aportando con nuestro dinero, orando también. Y es como si entonces estuviéramos allá también, haciendo la obra en otros países. ¿Se acuerdan también? Hay un relato en Mateo, dicho sea de paso, hay un relato en Mateo 17, no lo vamos a buscar, pero en Mateo 17, del 24 en adelante, cuando los líderes judíos le dicen a Jesús o le preguntan que si él no pagaba el impuesto. ¿Se acuerdan? Que mandó a Pedro a sacar el impuesto al mar a un pez, ¿se acuerdan? Bueno, se refiere a este mismo impuesto, que era para el servicio y para el mantenimiento del templo en ese momento de la historia, acá para el tabernáculo, pero se dice que es el mismo impuesto. Un comentarista bíblico dice así: cada israelita estaba representado individualmente en el santuario del Señor. Cada israelita estaba representado individualmente en el santuario del Señor. El dinero de su tributo formaba parte de él. Tenía una participación y un interés en él. El honor era grande, no lo era menos la responsabilidad de dar. Y no importaba la clase social, la misma medida para todos, ricos, los que tenían más, los que tenían menos, la misma porción, todos debían dar la misma porción. Recuerden también que hay una sentencia para el que no fuera contado, para que en el censo no se contaba. Ahí había una sentencia de castigo, la muerte. Todos. Y era la muerte para todo el pueblo, porque todos eran pecadores delante de Dios. Todos eran pecadores delante de Dios. Así que todos debían de pagar la misma porción, el medio ciclo. Porque todos son culpables del mismo pecado. Todos son culpables del mismo. No importa cuánto dinero tengas o tengan, todos somos culpables del mismo pecado. ¿Cuál es? La desobediencia a Dios. El rico no debería pagar más para sentirse más salvo, ni pagar menos para sentirse menos pecador. Todos, lo mismo. Los que no sirven al tabernáculo, ya sea de una manera u otra, según el castigo, la muerte. Esto es significativo. Los que no sirven en el tabernáculo serán castigados. Los que no sirven en el tabernáculo, de una manera u otra, serán castigados. Están fuera del pueblo de Dios. No son contados. Están fuera del pueblo de Dios. El pastor Matthew Henry dice: cuando se dejan de lado los servicios de la religión,
llegan a ser pecadores, es decir, se rebelan abiertamente contra Dios y se dedican al servicio del pecado y de Satanás. Parece haber entonces una conexión aquí entre ser contado, pagar y servir en el tabernáculo. Una conexión entre ser contado, pagar y servir en el tabernáculo. Este impuesto era importante, les hacía sentir a ellos parte del pueblo de Dios, una nación santa y real sacerdocio. Esta promesa, otra vez lo menciono, se hace real en la obra de Cristo, nación santa y real sacerdocio. ¿Quién no quería estar dentro o quién no quiere estar dentro de los contados? Todos queremos estar dentro de los contados. Dice allí que este pago sería un recordatorio, memorial, dicen otras versiones, recordatorio, memorial. Esta palabra implica un recordatorio que es continuo y por los años. Por los años. Esto sería un acto público por los años que les haría recordar su rescate y que ahora son de Dios por medio de servir a Dios. ¿Estás tú dentro de esos contados? De los contados de Dios. ¿Estás tú? ¿Cómo sé que estoy en el grupo de lo que Dios ha contado? ¿Cómo sé? ¿Cómo sé eso? Bueno, eres un sacerdote que sirves a Dios. Esa es la pregunta que tienes que responder. Soy un sacerdote que sirve a Dios. Sirvo a Dios. Estoy sirviendo a Dios. Una de las responsabilidades, yendo para atrás al principio de la creación, una de las responsabilidades de Adán en el huerto del Edén era el mantenimiento, ¿se acuerdan? El mantenimiento del huerto. Como todos los israelitas tenían que cumplir con su parte en el mantenimiento del tabernáculo, del santuario. En Génesis 2:15 dice, el Señor Dios tomó al hombre, o sea, a Adán, y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y para que lo cuidara. Ya hemos mencionado que el Edén era el primer santuario de Dios. Y Adán estaba allí para darle mantenimiento, cultivarlo, guardarlo, cuidarlo. Lo que hacían los sacerdotes en el tabernáculo. Lo que hacían los sacerdotes en el tabernáculo era simplemente una copia de lo que hacía Adán en el huerto del Edén. Lo que todos deberíamos hacer. Dice el teólogo George Bill, dice, hablando de Adán en el jardín del Edén, dice, el trabajo manual de la jardinería en sí sería una actividad sacerdotal, ya que sería llevar a cabo el mantenimiento y el orden en el santuario, hablando de Adán, en el huerto del Edén. Otra vez, el plan inicial de Dios es que todos sean sacerdotes delante de Él, como estaban delante de Él todos los sacerdotes levitas. Así que, otra vez, sirves a Dios al ofrecerle tu vida en sacrificio de alabanza. ¿Lo haces? Ese es tu estilo de vida. Un recordatorio por el tiempo futuro de que eres de Dios es que vives como sacerdote de Dios ofreciéndole sacrificios de alabanza por medio de Jesucristo. Si no es así, entonces estás fuera de los contados del pueblo de Dios. Y necesitas entonces urgentemente arrepentirte y buscar la provisión que Dios tiene para ti. Versículos 17 al 21, no solamente seremos perpetuamente sacerdotes, sino también seremos perpetuamente limpiados también. Versículo 17 al 21, perpetuamente limpiados. Aquí vamos a hablar de un nuevo mobiliario, que es la fuente de bronce, ¿cómo se le llama? La fuente de bronce. Y
no sé si se fijaron, pero es el único objeto que no se describe. No dice tendrá 3 codos de alto, 5 codos de ancho, nada. Nada se dice en la escritura acerca de su tamaño, forma o peso. Nada se dice. Esta fuente, este lavabo, parece que estaba entre la entrada del lugar santo y el altar de bronce. Estaba allí, en medio. ¿Recuerdan que el altar de bronce dónde estaba? Ahí en la entrada del atrio, ¿no? A los atrios. Ahí en el atrio estaba el altar de bronce. Después parece que seguía la fuente y entonces seguía la entrada al lugar santo. Estaba así alineado de esa manera. Y aunque estaba ubicada en el atrio, donde podía entrar cualquiera, como el altar de bronce también, como el altar de bronce era también uso para los sacerdotes. Para los sacerdotes. Debían lavarse las manos y los pies, es decir, su trabajo y su caminar con Dios. Deben ser limpiados de las impurezas. Según el versículo 20, que ya leímos, debían lavarse antes de empezar sus labores, los sacerdotes. Ya Dios había dado instrucciones para lavar los sacerdotes, ¿se acuerdan? Ya lo vimos, pero ese lavamiento era para la consagración, para iniciar su servicio, una vez solamente. Este lavado que se habla aquí sería un lavado diario, todos los días tenían que lavarse antes de comenzar sus labores de ofrecer sacrificios o entrar al lugar santo. Este lavado que limpiaba externamente las manos y los pies, pero que apuntaba a un lavado que limpia internamente. ¿No es así? Que limpia internamente. Nosotros perdemos. Eso era lo que Dios quería que viéramos, o que ellos vieran, y por la aplicación también nosotros. Pero nosotros, como seres humanos, perdemos de vista esta maravillosa verdad, ya que nos quedamos solamente con el ritual externo. Muchos rituales externos nos fascinan. Nos fascinan y nos quedamos solamente con el ritual externo porque muchas veces son los más cómodos para nosotros. Qué bonito eso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Qué bonito, qué lindo eso de bautizarse en el agua, en el río. Qué lindo es. Gente contenta, se canta, se come. Qué lindo es eso. Qué bonito. Pero arrepentirme yo, no. Arrepentirme sí no. Arrepentirme de mis pecados no. La verdadera limpieza de la suciedad a los ojos de Dios no es externa. Es un ritual con un significado, pero no es la verdadera limpieza a los ojos de Dios. La regeneración por medio de agua que te moja externamente es errónea. No hay tal regeneración. El agua de la tina de un templo o el agua de un río no tiene ninguna eficacia mágica para lavar el pecado de nuestra vida. La verdadera limpieza es la limpieza del alma. El bautismo es verdad. El bautismo en agua es generalmente necesario desde que Cristo vino y lo instituyó, como Él se bautizó también. Sin embargo, nadie duda de que muchas personas no bautizadas en agua han entrado al cielo. Porque ese no es el lavado esencial para entrar al cielo por la presencia de Dios. Pero no ha entrado ni entrará jamás nadie a quien la sangre de Cristo no haya limpiado. Porque ese es el verdadero lavado, la verdadera limpieza. Esta verdad nos lleva entonces a recordar, fíjense, a recordar que el verdadero lavado es divino.
divino. Aarón y sus hijos debían lavarse en esa fuente de bronce en el tabernáculo. Ellos no debían lavarse en su casa, en la tienda de su casa. No. Debían lavarse dentro, donde en el santuario de Dios, el tabernáculo, los atrios, en los límites del tabernáculo, dentro, deben lavarse. La autopurificación no es suficiente. Creemos nosotros que es así, pero no es así. La autopurificación no es suficiente para estar bien con Dios. No podemos limpiarnos a nosotros mismos de la contaminación del pecado. No podemos. Imposible. No puedes. No puedes. Las manchas del mal son profundas y oscuras en nuestra naturaleza y solo el limpiador divino puede purificarla. Fíjense lo que dice Jeremías 2:22, lo que Dios le dice al pueblo. Pasaje conocido también, ¿no? Aunque te laves con lejía, o sea, blanqueador, aunque te laves con blanqueador, para nosotros sería como hoy como Clorox, ¿no? Y uses mucho jabón, la mancha de tu iniquidad está aún delante de mí, declara el Señor Dios. Solo la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Como dice 1 Juan 1:7. Los salvados en el cielo son los que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre de Cordero, como dice Apocalipsis 7:14. En Juan 13:8, ustedes recordarán que Jesús le dice a Pedro, si no te lavo, no tienes nada que ver conmigo. Él tiene que lavarnos. Él tiene que lavarnos. El Evangelio de Cristo es el poder de Dios para limpiar cualquier pecador y no hay eficacia real y duradera en ningún otro método. No lo hay, no hay. Como nos recuerda un pastor llamado Héctor Alves, dice así: el altar, hablando del altar del bronce en el atrio, ahí junto a la fuente, dice, ¿no? Antes de la fuente, el altar de bronce, sin el derramamiento de sangre no se hace la remisión. La fuente de bronce, sin la santidad, nadie verá al Señor. En el altar era sacrificio, ¿no? Otra vez, en el altar, sin el derramamiento de sangre no se hace la remisión de pecados. En la fuente de bronce, sin santidad, nadie verá al Señor. La limpieza, ¿no? Como también dice Pablo en Efesios 5. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, el altar de bronce, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, la fuente. Esta es la verdadera limpieza. Esta es la verdadera limpieza, la limpieza del corazón mediante la verdad y la gracia de Cristo. Así lavados tenemos entonces acceso al Padre. Somos hechos aptos para entrar y ofrecer nuestras ofrendas de adoración a Dios. Solo así, solo así. Dios nunca rechazará a quien se acerque a Él con una vida que Cristo ha limpiado. No rechazará. Y eso es una buena noticia para nosotros. Dice que cuando entren ahí también dice que cuando entren al tabernáculo de reunión se lavarán con agua para no morir, le dice Dios. Para no morir. Si no se lavaban con agua, morirían. Literalmente. Morirían. Así que es aquí, de nuevo, o aquí vemos otra vez, ¿no? También está en servicio, un riesgo. Si se olvidan de lavarse antes de servir, quedan aniquilados por Dios, muertos. Así que es un trabajo, era un trabajo peligroso ser sacerdote en el tabernáculo.
Así que esta pureza interior y divina es indispensable. Sin ella no podemos entrar en comunión infinita con Dios. No podemos. Ahora, tenemos que recordar, no se nos puede olvidar antes de terminar esta sección, que Aarón y el resto de los sacerdotes tenían que lavarse diariamente. Ese era el mandato. Diariamente. ¿Por qué? Porque era necesario para enseñar y recordar cada día la necesidad de la pureza para poder ejercer el oficio sacerdotal. Hubo una limpieza de consagración para siempre. Y hay una limpieza para el servicio diario. Fuimos limpiados una vez y para siempre cuando fueron perdonados todos nuestros pecados, pero hay también una provisión de limpieza para nosotros, para nuestro servicio diario a Dios. Ustedes saben, en Juan 1:9, ¿cuál es esa? Primera Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Él es fiel, dice el apóstol Juan. Él es fiel para limpiarnos y confesamos nuestros pecados a Él. Eso significa que nuestras limpiezas para nuestro servicio diario están aseguradas para siempre. Podemos ir a Él cada día y servirle con manos limpias, con vida limpia. Esa es la provisión para nosotros. Debemos lavarnos una y otra vez en la sangre purificadora de Cristo, confesando nuestros pecados. No debemos buscar la purificación en ningún otro lugar, solo en la obra de Cristo en la cruz. Y debemos acudir allí hasta que ese día como el diluvio de 40 días, ¿se acuerdan que limpió la tierra de todo pecado? Llegue. Hasta que llegue ese día. En la sangre del Cordero debemos entonces emblanquecer nuestras vestiduras y mediante el constante lavado allí, entonces mantenerlas blancas, perpetuamente limpiados. Pero también la última verdad aquí es que seremos perpetuamente separados. Versículos 22 al 38. 22 al 38. Aquí vamos a ver el aceite otra vez que ya vimos anteriormente y también el incienso que también vimos anteriormente. Pero aquí vamos a ver énfasis con respecto a esa separación, a ese uso exclusivo para Dios. Este aceite, primeramente, sagrado, tenía en su naturaleza la esencia de 4 especies principales. Mirra, dice así un comentarista, la mirra que perfuma las vestiduras del gran rey, según el Salmo 45:8, la canela, la más selecta de las especies de los países lejanos, el cálamo dulce, que exhala su mejor fragancia cuando se machaca, la casia, que junto con el cálamo dulce formaba una exquisitez en el mercado de Tiro, según Ezequiel 27:19. Así que, miren, fíjense, cuán dulce debe haber sido el olor de este aceite, la mezcla de estos perfumes. El aceite que se está hablando aquí, el aceite de unción, era de olor y sabor dulce. Era de olor y sabor dulce. Este aceite. No era un aceite como el de no era aceite cocinero. No era así. Era un aceite con fragancia. Pero como dice un comentarista, la dulzura de nuestro aceite de unción es mayor. El Espíritu Santo en nosotros. Como ya sabemos, ¿no? Como sabemos, tenemos ya lo hemos mencionado, tenemos una unción del Santo, según 1 de Juan 2, del 20 al 27, que leímos. Él es nuestra unción, el Espíritu Santo, Él es nuestra unción, y Él es dulce. ¿Se acuerdan que Jesús dijo? ¿Se acuerdan que Jesús dijo, o lo llamó también consolador? Esa es su reputación, consolador.
Un consolador trae paz, alivio, gozo, esperanza. ¿Hay algo más dulce que todas esas virtudes juntas? Me encanta lo que dice el pastor Spurgeon, se los leo. Dice así, lo leí y se lo leo a ustedes, se lo comparto también a ustedes, acerca del Espíritu Santo y su dulzura cuando nos consuela. Dice así: Dios, el Espíritu Santo, es un consolador muy amoroso. Me encuentro turbado y necesito consolación. Algún transeúnte se entera de mi aflicción y entra, se sienta y trata de animarme, me dice palabras reconfortantes, pero él no me ama. Es un extraño que no me conoce del todo y solo ha entrado para probar su habilidad. ¿Y cuál es el resultado? Sus palabras se resbalan sobre mí como el aceite en una losa de mármol. Son como la lluvia que golpetea sobre la roca. No interrumpe mi dolor, que permanece inconmovible como el diamante, ya que él no siente amor por mí. Pero si alguien que me amara encarecidamente como a su propia vida viniera y argumentara conmigo, entonces sus palabras se convierten en música en verdad. Saben a miel. Él conoce la contraseña que abre las puertas de mi corazón y mi oído está atento a cada palabra. Capto la entonación de cada sílaba al sonar, pues es como la armonía de las arpas del cielo. Oh, hay una voz enamorada que habla un lenguaje que le es propio, un idioma y un acento que nadie podría imitar. La sabiduría no podría imitarlo, la oratoria no podría alcanzarlo. El amor es el único que puede alcanzar el corazón doliente. El amor es el único pañuelo que puede enjugar las lágrimas del hombre doliente. Y no es el Espíritu Santo un amoroso consolador. Amoroso y dulce consolador. Hasta allí. Como dice el apóstol Pablo, Él es el Dios de toda consolación. Y no hay ninguna enfermedad, hermanos, hermanas, no hay ninguna enfermedad con su tribulación que pueda permanecer poderosa cuando el Espíritu Santo empieza a consolarnos con sus promesas celestiales. Todas. Las tribulaciones pierden su poder mortificador y desesperanzador con su consolación. De lo amargo pasamos a lo dulce. No solo trae dulzura a nuestras vidas, también el Espíritu Santo, nuestra unción, dice que es el que nos aparta para servir a Dios. El Espíritu Santo no es más santo que el Padre y el Hijo, pero su gran misión es la de santificar, entrando en contacto con aquello que ha sido consagrado a Dios. El aceite santo, como leímos, era en sí mismo el sello del Señor. El sello del Señor. Todo aquello que era preparado para ser tocado por Él quedaba santificado. Todo. El mobiliario que estaba en el tabernáculo, en el lugar santo. Es como la señal, este aceite es como la señal de Dios afirmando su autoridad. Era la mano de Dios que tomaba y separaba los vasos y todo el mobiliario para su uso exclusivo. Nadie más podía tocar ni usarlo. No podemos... Muchas personas han tratado o tienen esta práctica de inventar un aceite tratando de imitar, ¿no?, algún tipo de poder o de, no sé cómo llamarlo, ¿no?, untando casas, carros, hijos, puertas, y todo lo que se nos ocurra. Este aceite, Dios claramente dice que no era de uso público, no era pro mundo y beneficio. Nadie debía copiar este aceite. Este aceite solamente era uso exclusivo para el tabernáculo y solamente lo podían usar los sacerdotes en el tabernáculo. Más nadie. ¿Qué sucedía con aquel que... En el pueblo de Israel, a nadie en el pueblo de Israel se le ocurrió hacer otro aceite
y echárselo a su casa, a sus mulas, a sus caballos o a su tierra. No. Iban a morir si lo hacían. Morirían. Y otra vez, esta aceite era dulce. Sabía dulce, olía dulce. No. Puesto sobre Aarón y sus hijos. Aarón, recuerden que es un tipo de Cristo, y sus hijos creyentes de Cristo, que son los hijos de Dios. Cristo, que es nuestro sumo sacerdote, nuestro Aarón, podríamos decir, ¿no? ¿Se acuerdan que él recibió esta unción en el Jordán cuando fue bautizado? El Espíritu Santo llegó allí para aprobarlo, separarlo y aprobarlo para el ministerio de la obra del Padre. Y nosotros, o los cristianos, o los primeros cristianos recibieron esta misma unción en el Pentecostés, ¿se acuerdan? Fue el que descendió, fue el que descendió sobre el Cordero de Dios, y con el mismo propósito para que podamos servir exclusivamente al Señor. Somos separados por Él y exclusivamente para Él, para siempre. Efesios 4:30, el apóstol Pablo dice: y no entristezcan al Espíritu Santo, por el cual fueron sellados. Fuimos sellados con el Espíritu Santo. Tenemos el sello, que significa que somos apartados exclusivamente para servir, uso exclusivo de Dios. ¿Para cuándo dice? ¿O hasta cuándo? Hasta el día de la redención. Por muchos años. Tiempo sin fin. Otra vez, es por eso que los extraños no, que dijimos, no debían usarlo, morirían. Cualquiera que haga un ungüento semejante debía morir también. Así como la Biblia habla de un fuego extraño, también podemos hablar de un aceite extraño, ¿no? Como mencioné hace un momento, una falsa unción que no es de Dios. También, para ir terminando, estándose el incienso y su mezcla, estas esencias también, que de igual manera era separado para uso exclusivo de Dios también. Ya la semana pasada hablamos sobre eso, sobre cuándo debía encenderse el incienso y qué significaba, cuál era su aplicación. Igual que el aceite, el incienso tenía también una grata fragancia también. Como dijimos, el incienso por el sacrificio de Jesús es algo que ofrecemos a Dios. Sube nuestra oración, sube nuestra adoración. El Cordero de Dios provee para nuestra salvación, y el incienso es nuestra ofrenda a Él. Dios acepta el sacrificio y nuestra ofrenda de adoración, porque adoramos por medio del sacrificio de Jesús, y no hay otra manera. Solamente por medio de Jesús y su obra en la cruz. Una de las razones prácticas, tenemos que recordar, circunstanciales en ese momento en el tabernáculo, una de las razones del incienso era reemplazar el olor de la sangre de los sacrificios que allí estaba. El olor a sangre no es grato, ¿no? Había mucha sangre en los sacrificios. Así que no solo para que oliera bonito, también por la razón teológica, la sangre del Cordero de Dios se transforma en el perfume más aromático de la eternidad, el perfume que el Padre recibe y el que nos da acceso a su trono. Ese perfume es la sangre de Jesús. Es por medio y en medio de ese perfume que nuestra ofrenda a Dios puede llegar y llega hasta el trono de Dios. Nuestra adoración está basada, es verdad, en la muerte de alguien. Estamos aquí adorando a Dios porque Cristo murió por nosotros. Su obra. Pero es un sacrificio que satisface a Dios. Es la perfección de este alguien que muere, como la perfección originada de estas esencias mezcladas, que hace que el sacrificio sea agradable a Dios. Por este sacrificio es que una verdadera adoración a Dios es dulce. Una verdadera adoración es dulce, pues no debe haber nada más que lo que es dulce en nuestra adoración o en nuestras oraciones también. Nada de ira, nada de
como en algunas partes, decía un comentarista, como en algunas partes del mundo donde las armas de lucha se dejan fuera de los templos. Nosotros no debemos abrigar ningún sentimiento airado o belicoso en la adoración. Como dice el apóstol Pablo, debemos levantar manos santas, sin ira. Nada de orgullo debe haber en nuestra adoración. Nada de doy gracias a Dios por no ser como los demás. Nada de egoísmo, como dice Santiago, porque piden con malos propósitos para gastarlos en sus placeres. Nada de eso. ¿Tienen tus oraciones dosis de orgullo e hipocresía? Si es así, entonces tus oraciones o tu adoración suba al cielo, más como olor pestilente que el puro incienso en el cual Dios se recibe y se deleita a Él. En una adoración, ya sea pública o privada, hay varios elementos de pensamientos y sentimientos, como había varias especies en el incensario sacerdotal, pero debemos cuidar de que no haya nada amargo en nuestra adoración a Dios. Es más bien toda la paz, todo el amor, toda la fe, la caridad, la admiración, la esperanza, la alegría, todo lo que se conforma a una verdadera ofrenda de adoración a nuestro Salvador. Todo eso. Así que, hermanos, este aceite ni este incienso deben usarse de Dios para otra cosa. Esto nos enseña entonces de la santidad del uso exclusivo para Él. Todo lo que Dios lo separa para su uso exclusivo de Él. Así nosotros, si Él nos separó, en otras palabras, nos hizo santos, eso es lo que significa ser santos, separados para Él. No debemos servir a nada más, solo a Él y vivir solo para Él. Quiero terminar con las palabras de este himno que quizás algunos conozcan, se llama, y que resume muy bien lo que hemos hablado. Se llama Que mi vida entera esté. Dice así: que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir. Y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu olor. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Hermano, que esta sea nuestra oración. Nuestro deseo más grande. Señor, gracias por tus promesas. Gracias, Señor, por tu palabra. Padre, por tu misericordia estamos aquí, Señor. Por tu gracia, nada más. Nada hay en nosotros, Señor. Nada. Ni bondad, ni inteligencia, ni sabiduría, nada, Señor. Tú nos has llamado, Señor, por tu gracia. Tuviste misericordia de nosotros, Señor. Y aquí estamos. Padre, te alabamos, te bendecimos, que nuestra vida sean de olor fragante, un sacrificio, Señor, a ti cada día, que como sacerdotes ofrezcamos, Señor, sacrificios con nuestra vida, ojos, bocas, todo lo que somos, Señor. Y gracias por recordarnos una vez más estas promesas, Señor, que nos animan y nos motivan, Señor, a servirte más y más y más y más. En nombre de Jesús. Amén.